Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un punto de Forja, ese libro escrito por San José María, que dice así, es el número 216. Con la gracia de Dios, tú has de acometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Es un punto fuerte y uno puede pensar, pero Señor, ¿cómo se puede escribir esto? ¿Cómo se puede escribir realizar lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera? Aunque claro, el punto empieza con la gracia de Dios. La gracia de Dios lo puede todo, ¿verdad? Bueno, pues el Evangelio de hoy tiene que ver un poco con esta idea. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no les tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. El Señor nos anima a no tener miedo a lo que los hombres puedan pensar o hacernos por expresar nuestra verdad. Podemos pensar en tantos mártires de la historia de la Iglesia que han preferido dar la vida antes que renegar de ti, Señor, que no han tenido miedo a los hombres. No tengáis miedo, sigue diciendo el Señor, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Nosotros, Señor, tenemos miedo de pecar. Los que matan el cuerpo, pues nos mandan al cielo de cabeza. Pero los que matan el alma nos pueden encerrar en el infierno, en la perdición eterna, en la gehenna. La gehenna que habla aquí el Señor, pues era un valle donde echaban las basuras los judíos y las quemaban. Y entonces era un sitio pues tórrido, ¿no? y tremendamente desagradable. Es un sinónimo del infierno. Y entonces dice el Señor algo que es el fundamento de toda esta audacia, de toda esta valentía, de todo este optimismo ante lo que nos pueda pasar. Dice el Señor: ¿no se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. Es como si el Señor nos dijera: no se cae un pelo de vuestra cabeza sin que vuestro Padre Celestial se dé cuenta. Es decir, no nos pueden tocar ni un pelo en realidad, porque nuestra alma inmortal está en las manos de Dios. Y para concluir, dice el Señor: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Cuando te vemos a ti, Señor, cuando nuestros ojos están fijos en ti, Señor, nos atrevemos a todo. Desafiamos lo que parece razonable, que no lo es, porque ¿qué hay más razonable que Dios? Y hacemos posible lo imposible, hasta dar la vida si fuera preciso. O aquello que hizo Pedro de andar sobre el mar, ¿no? Señor, si eres tú, dime que vaya a ti andando sobre el mar. Y Pedro lo hizo. Pero cuando Pedro se empieza a hundir por su miseria, por su falta de fe, vuelve a decir: Señor, sálvame. Y Jesús no deja de socorrerle. Y no dejará de socorrernos a nosotros en nuestra necesidad. Pedro tuvo que aprender al mismo comienzo de su vocación esta lección. Cuando en una ocasión el Señor les dijo:
echar las redes y encontraréis tal. Y entonces le dice, maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Y entonces hicieron aquella redada maravillosa de peces. Pedro tuvo que aprender a fiarse en el Señor, a tener confianza en Él, como lo tenemos que aprender tú y yo, porque queremos tantas veces controlarlo todo por nosotros mismos, en vez de fiarnos en las manos de Dios, que son manos de Padre y manos todopoderosas. Hay una anécdota que ilustra muy bien esa confianza de don Álvaro en Dios. Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo. En una ocasión estaba con otra persona joven como él, 20 y tantos años, de los primeros de la obra. Chiqui se llamaba esta otra persona. Y entonces Chiqui le preguntó a Álvaro, Álvaro, yo veo que nuestro padre, José María Escrivá, te manda ir a ver al gobernador, ir a ver al obispo, explicar la obra a explicar la obra al otro, y tú eres un joven ingeniero, estudiante de ingeniería, ni siquiera había terminado. ¿No te impone, Álvaro, hacer todas esas cosas? Y entonces Álvaro le contestó, mira, Chiqui, yo procuro escuchar bien lo que me dice nuestro padre, y luego me voy al oratorio, cojo el Evangelio y medito la escena de la pesca milagrosa, aquel echad la red a la derecha, y luego voy tranquilo y hago lo que el Padre me ha dicho. Porque sobre tu palabra, como dice Pedro, echaré la red. Porque tú lo dices, echaré la red. Y nosotros tenemos que tener ese optimismo y esa convicción y esa seguridad del apóstol que sabe que cumple un mandato imperativo de Cristo. Porque nosotros, Señor, no trabajamos para nosotros mismos, sino para ti. Y podemos decirte con San José María, otro punto de forja, Jesús, tú verás lo que haces, yo no trabajo para mí mismo. Y ahí es donde radica el optimismo del cristiano. Nosotros somos optimistas no porque pensemos que lo vamos a hacer todo bien o porque tenemos fuerzas para todo, sino porque tenemos fe y esperanza en que la gracia de Dios no dejará de socorrernos y que el Señor puede hacer algo bueno con nuestras miserias combatidas. Es como el que sabe algo más y sonríe, diciendo, esperad un momento y veréis lo que va a pasar ahora, ¿no? Pues algo así. El optimismo no tiene nada que ver con la ceguera para ver la realidad, porque ya lo hemos dicho, se apoya no en nuestras fuerzas, en lo que podemos o sabemos, sino en Dios. Alejandro Llano, un gran filósofo, ya fallecido, escribió un libro que se llama Segunda Navegación. Y allí decía, últimamente me tachan a veces de pesimista. A mí, la verdad, toda esa dialéctica emocional del optimismo y el pesimismo me parece banal. Resulta patético que después de un discurso en el que se expone lo mal que van las cosas en un determinado ámbito, el protagonista de la intervención concluya, de todas formas, yo soy optimista. En medio de todos esos factores negativos se detectan algunas tendencias positivas que nos hacen confiar en que todo mejorará en el futuro. Y es que, señores, yo creo en el futuro. Creer en el futuro, en un futuro que es contingente por definición, no pasa de ser un brindis al sol y, en último término, una majadería. Pero hoy día forma parte de lo políticamente correcto. La verdad es que ese juego más o menos emotivo entre pesimismo y optimismo me parece trivial, como ya he dicho. Yo trato de presentar lo que veo y decir lo que pienso. Si el panorama no es alentador, me parece poco honrado fomentar expectativas que no son previsibles a corto y medio plazo. Creo, además, que el presunto pesimista es más lúcido que el optimista buenista y un poco tontorrón. Sospecho que los supuestos pesimistas son más capaces que los considerados optimistas, incluso a la hora de ofrecer perspectivas de mejora. En todo caso, pienso que la virtud propia del cristiano es la esperanza, que no se identifica con el optimismo como talante más o menos superficial.
evidentemente, porque la esperanza pues es una confianza en que Dios puede sacar cosas buenas de los desastres, de que al final, con la gracia de Dios, venceremos, nos salvaremos, iremos al cielo. Son unas palabras, estas que hemos leído de este filósofo Alejandro Llano, que creo que tienen bastante verdad. No es pesimismo saber o prever que una cosa puede ir mal, pero el optimismo nos lleva a pensar que con la gracia de Dios y mi esfuerzo, poco a poco yo puedo ir mejorando el mundo, haciendo las cosas un poco mejor, alcanzando la santidad, ayudando a los demás a ser santos también, etcétera, etcétera. No sé si te acuerdas de aquella otra escena, la resurrección de Lázaro. Lo cuenta San Juan. Están las hermanas llorando y llega Jesús. Y entonces las hermanas, primero Marta y luego María, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a tu Padre te lo concederá. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir lo mismo? Estamos llorando por la muerte real o metafórica de una persona y el optimismo pues nos lleva a decir: bueno, yo sé que él está muerto, pero creo en ti, Señor, tú eres capaz de todo. Ya digo, en una muerte metafórica, ¿no? Cuando una cosa ha salido mal, cuando una cosa ha muerto. Y es que el optimismo, como la esperanza, se funda en ti, Señor, que lo puedes todo, hasta devolver la vida de alguien que ya llevaba 3 días en la tumba y olía a podrido. Tú, Señor, le dices: levántate y anda, sal fuera, Lázaro, y aquel muerto resucita. Nosotros, Señor, tenemos esa misma confianza, esa misma certeza en tu amor por mí, por todos nosotros, por mi familia, por la Iglesia, por la humanidad entera. Por eso sabemos que no hay nada definitivamente perdido, lo que decía Marta. Pero incluso ahora que mi hermano está muerto, yo sé que todo lo que pides a tu Padre te lo concederá. Hay otra escena del Evangelio en que se respira optimismo. Es la escena del regreso de los discípulos, ¿no? Llegan felices, han sido enviados a una misión apostólica y entonces le llegan al Señor y le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sometían, hemos hecho de todo. Y entonces el Señor corrige un poco esa alegría y les dice: no os alegréis por eso, alegraos más bien porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. O sea, el motivo de la alegría no debe ser el éxito, sino la participación en la misión del Señor, la elección de Dios y la esperanza de que nuestros nombres, el de todos los cristianos, están escritos en los cielos. El optimismo sale de ahí, de ver a Cristo, de oír a Cristo, de estar con Cristo. Ahora bien, nosotros necesitamos todos el optimismo. Por eso, qué bonito es que luchemos por inundar nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, las personas que tratamos, pues de un sano optimismo, fundado en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Podemos, por ejemplo, pensar en la perenne juventud de la Iglesia, que es la juventud de Dios. La hemos visto con el viaje del Papa a España de junio, cómo la Iglesia es verdaderamente variada y bonita. La gente joven piensa que tiene todo el futuro del mundo. Y es verdad, y por eso tienen una tendencia a ser más optimistas. Nosotros, Señor, te pedimos que nos demos cuenta de que tenemos todo el futuro del mundo, la vida eterna, y que contamos también con tu ayuda. Porque cuando se es feliz, solo es posible pensar con alegría en todas las demás personas. Y por eso, el optimismo que nos hace más felices, nos hace vivir la vida con una sonrisa, pues es muy necesario para hacer la vida más agradable a los demás. Hemos de procurar, decía San José María, que nuestra alma sea grande,
que nuestra comprensión alcance medidas inmensas. No os detengáis en las sombras, recoged en cambio las luces de lo que sale bien en la conducta de vuestros hermanos, y en el trabajo, y en la vida de relación. Pues es un consejo magnífico. Nosotros hemos de recoger las pepitas de oro que hay en toda persona, en toda conducta, en toda relación. Claro que hay cosas que van mal, pero queremos fijarnos y poner en valor las cosas que van bien. No está todo perdido. No sé si recuerdas aquel chiste de un marido que llega a su casa con una cogorza fantástica y entonces llama, intenta abrir la puerta, pero no lo consigue meter la llave, ya pega unos golpes en la puerta y le abre su hijo, que le ve, pues eso, borracho perdido, y entonces le dice: papá, llevas una cogorza fantástica. Y el padre le contesta: ¿verdad que sí, hijo mío? Pues aún así, seguro que a tu madre le encuentra algún defecto. ¿No? Pues nosotros tenemos que hacer lo contrario. Hasta en las cosas buenas, en las cosas malas, encontrar pues alguna cosa buena. Tenemos que no anticipar males, tenemos que quedarnos con las cosas positivas y buenas de los demás. No nos vaya a ocurrir que seamos personas que estamos siempre temiendo que las cosas vayan mal, lamentándonos de que esto no vaya mejor, y sobre todo anticipando males, ¿no? Pensando que va a pasar esto tremendo, que me va a pasar aquello, que no voy a aprobar, que voy a perder el negocio, que voy a... Churchill en sus memorias contaba la historia de un anciano que en su lecho de muerte dijo que en su vida había tenido muchos disgustos, ninguno de los cuales había llegado a plasmarse en hechos, ¿no? Los disgustos eran imaginados en su mente. Pues sería una cosa muy triste. Por eso, el optimista tiene alegría en el corazón e inunda de alegría los corazones de los que lo rodean, porque sus ojos están llenos de bien, y es como un filtro que aun viendo las cosas malas que pasan, las filtra y se queda con las positivas. Señor, ayúdanos a ser así, personas que nos quedamos con lo positivo, porque es tan bueno para la vida, hace tanto bien a los demás. En una ocasión, el beato Álvaro escribía en una de sus cartas: si faltase el aliento fraterno para ayudar a ir adelante, el sendero se haría cuesta arriba, trabajoso e incluso insoportable. Nosotros necesitamos gente que nos ayude a ir en este camino de santidad hacia el cielo, gente que nos ayude a superar las dificultades de la vida. Y lo que ayuda muchísimo, pues es una sonrisa, un tono optimista, que repito, que el optimismo no quiere decir estar ciego para la realidad, pero estar convencido de que con la ayuda de la gracia nosotros podemos superar esas dificultades, o podemos encontrar la pepita de bien que se encuentra en cada mal que Dios ha escondido en lo profundo. El mismo Pablo, cuando llega a Roma, con los temores de qué va a ser de él allí, si lo van a justiciar, pues dice: los hermanos, al enterarse de nuestra llegada, vinieron desde allí, desde Roma, a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas, que son 2 sitios que estaban a la entrada de Roma. Al verles Pablo, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Pues un hombre tan valiente, tan audaz, tan sobrenatural como San Pablo, cobró ánimos al ver la compañía de los hermanos. Tú, Señor, en el huerto de Getsemaní, pediste a tus discípulos que te acompañaran porque tu alma estaba triste hasta la muerte. Y es que la fraternidad, la compañía de los seres queridos, pues es fuente de optimismo. En fin, vamos a acudir a la Virgen, causa de nuestra alegría, y le pedimos que nos ayude a ser muy optimistas, pero con ese optimismo verdadero que se funda en Dios y no en nuestras fuerzas. Y ahora sigue tú por tu cuenta.